Buenas noches, abogada. Mi nombre es Cristian Alexander Mengíbar y hoy les vengo a hablar sobre los testamentos en Honduras. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué es un testamento? Un testamento es el acto jurídico por el cual una persona determina quién va a ser acreedor de sus bienes después de su muerte. Es importante que nosotros como abogados sepamos sobre este tema, sepamos sobre los testamentos en Honduras. Empezando por el artículo 979 que nos dice que el testamento es libre y no hay asignaciones forzosas más que las que ya están previstas por ley. Estas asignaciones forzosas son las de alimento hacia las personas menores de edad o mayores de edad que se les imposibilite por su condición subsistir por ellas mismas y la porción conyugal. El testamento es un acto más o menos solemne, como les venía diciendo. En el testamento las personas disponen de quiénes van a ser los dueños de sus bienes cuando estos fallezcan. Eso nos dice el artículo 980. Todas las disposiciones son esencialmente revocables. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las disposiciones que se encuentran en un testamento son revocables, aun y cuando el testador interponga en el testamento o diga en el testamento que dicha disposición no va a ser revocada. Él la puede revocar las veces que él desee. Todos los papeles o libros que el testador comente en el testamento no formarán parte de este, aun cuando el testador así lo ordene. Hablemos de las características del testamento. Una de las características del testamento es que es un acto más o menos solemne. ¿Y por qué es un acto más o menos solemne? Digo más o menos porque en los tipos de testamentos hay testamentos solemnes y menos solemnes. ¿Qué es un testamento solemne? El testamento solemne es aquel en el que se encuentran todas las disposiciones que están establecidas por la ley. Y el testamento menos solemne no necesariamente tiene que cumplir todas estas disposiciones que establece el Código Civil, en este caso. Tiene por objeto esencial la disposición de los bienes del testador. Tiene como pleno efecto para después de la muerte. Esto quiere decir que el testamento, mientras el testador no fallezca, el testamento no tiene valor. Es esencialmente revocable, como les venía diciendo. Es esencialmente revocable porque todas las disposiciones que en él se encuentre, el testador las puede revocar las veces que él considere necesario. El testamento es un acto de una sola persona. Esto quiere decir que un testamento no puede ser otorgado por 2, 3 o más personas, sino que solo por una. Y como sexta característica tenemos que es un acto indelegable. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie, pero absolutamente nadie, puede otorgar un testamento a nombre de otra persona. Personas inhábiles para testar. ¿Quiénes son estas personas? Las personas inhábiles para testar, como punto número 1, tenemos al impúber. El impúber es toda aquella persona menor de 21 años o las personas que se encuentran privadas de libertad. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad jurídica. El que se hace en interdicción por causa de demencia, o sea, todas las personas que padecen de problemas mentales. El que no se hallase en su sano juicio por causa del alcohol o cualquier otra sustancia. Como punto número 4 tenemos todo el que de palabra o por escrito no pueda expresar su voluntad claramente. Todas las personas que no están comprendidas dentro de estas inhabilidades pueden testar perfectamente. Todo el testamento, pero absolutamente todos los testamentos que se encuentren otorgados bajo alguna de estas inhabilidades será considerado un testamento nulo. Más sin embargo, los testamentos que posteriormente el testador se encuentre en alguna de estas inhabilidades, estos testamentos los tomaremos como válidos. ¿Por qué? Porque a la ley lo que le interesa es cómo se encontraba el testador al momento de otorgar el testamento. Entonces, cuando alguna de estas inhabilidades venga después de que el testador haya hecho el otorgamiento del testamento, este testamento será totalmente válido. Tipos de testamento. El Código Civil contempla dos tipos de testamento. Los testamentos solemnes
y los testamentos menos solemnes. Dentro del testamento solemne encontramos el testamento abierto y el testamento cerrado. Dentro de los testamentos menos solemnes encontramos el testamento militar, el testamento marítimo y el testamento sin presencia de un notario. Los testamentos solemnes son considerados solemnes porque contemplan todas las solemnidades prescritas en la ley. Lo que constituye al testamento abierto. Hablemos del testamento abierto. ¿Qué es lo que lo constituye? Lo que constituye al testamento abierto es que el testador hace sabedores a los testigos y al notario de las disposiciones o asignaciones que él tomó en sus bienes y reflejó en el testamento. Eso está regulado en el artículo 994. En este testamento se expresa el nombre y apellido del testador, lugar de nacimiento, nación a la que pertenece, si está avecindado en Honduras, así. Si es así, el lugar de domicilio, la edad, la circunstancia que se halla en su entero juicio, los nombres y apellidos de las personas que sirvieron de testigos, así tanto como su domicilio, el nombre de las personas con las que él haya contraído matrimonio, el nombre de los hijos, sin distinción entre muertos y vivos, y el nombre de la persona que autorizó el testamento. El testamento abierto podrá escribirse previamente o escribirse en el momento. No importa cómo el testador quiera hacerlo, siempre tendrá que leerlo y expresar y hacer sabedores a los testigos de las disposiciones que él está tomando con sus bienes en su testamento. Luego de todo este procedimiento, procederán a firmar los testigos, el notario y el testador. En el caso de que el testador no pudiese firmar, esto deberá ir reflejado en el testamento. Las personas ciegas solo podrán otorgar testamento abierto. Dicho testamento será dado a una persona y leído en voz alta 2 veces. Y las personas sordas deberán tener por sí mismos su testamento para poder leerlo. El testamento cerrado. En este testamento la persona deberá hacerlo a puño y letra él mismo. Y a cambio del testamento abierto, en este testamento la persona no hace sabedores a sus testigos de las disposiciones que toma en él. Este testamento deberá ser otorgado ante un notario y 5 testigos. La persona que no pueda leer ni escribir no podrá hacer este tipo de otorgamiento. Lo que constituye este testamento básicamente es que las personas o los testadores no hacen sabedores a sus testigos de las disposiciones o asignaciones que toma en él. En este testamento la persona podrá guardar su testamento él mismo o podrá designar a otra persona para que lo guarde. Asimismo también podrá decirle al notario que él lo haga. Este testamento se podrá guardar en absolutamente cualquier cosa, ya sea una botella, un cajón, un cofre, lo que el testador decida. La persona que guarde dicho testamento deberá notificarlo ante el juez competente tras el fallecimiento de la persona que testó el testamento. Si esta persona no hace esto en el tiempo que está previsto por la ley, aunque el testador lo haya dejado como heredero o asignatario, no podrá acreer ninguno de estos bienes por el simple hecho de no haber presentado el testamento en su momento. El testamento menos solemne. El testamento menos solemne es el que se otorga en ocasiones especiales que están establecidas en la ley. Dentro de él tenemos el testamento marítimo, el testamento militar y el testamento sin asistencia de un notario. El testamento sin asistencia de un notario se otorga a la persona que se encuentra en peligro inminente de muerte, también en caso de una epidemia. En el caso de los 2 anteriores, este testamento quedará válido y se hará de manera verbal y quedará válido aun cuando los testigos no sepan escribir. Este testamento quedará ineficaz a los 60 días posteriores de que la persona haya salido del peligro y a los 90 días después que la persona haya fallecido. Testamento marítimo. El testamento marítimo es el testamento otorgado a las personas que se encuentran en un buque de guerra, de carga o turista. Este testamento se otorga a todos los hondureños que se encuentren arriba de una nave y será recibido por el comandante o su segundo al mando acompañado de 3 testigos. El testamento se guarda entre los papeles más importantes de la nave y se notifica en el diario. Si el buque antes de venir a Honduras arriba en un país donde se encuentre un cónsul
o un funcionario hondureño, el comandante deberá llevar el testamento hacia el cónsul y notificarlo en el diario. El testamento no valdrá sino cuando el testador hubiera fallecido, antes de desembarcar o antes de expirar los 90 días subsiguientes al desembarque. Si el testador desea hacerlo de forma cerrada, deberá observar las solemnidades que están prescritas en el artículo 1003. El testamento militar. Este testamento se otorga a las personas que se encuentren en una guerra sin importar su profesión y será recibido por un capitán. Este testamento será firmado por el testador, si pudiera firmar, por el capitán y por los testigos. Las personas que se hallasen en peligro inminente de muerte podrán hacer este tipo de otorgamiento de manera verbal mediante 3 testigos y el capitán. El que quisiera testar por testamento cerrado deberá hacerlo conforme a lo prescrito en el artículo 1003. El testamento otorgado en el extranjero. Este testamento podrán otorgarlo a las personas que se encuentren fuera del país y deberán hacerlo ante un agente diplomático. Este testamento deberá comprender todas las solemnidades que están establecidas en la ley de la República. El testamento valdrá en Honduras y el testamento otorgado por un hondureño o por un extranjero con domicilio en la República se hará ante un funcionario diplomático o cónsul de la República en otro país. Será firmado por el testador y 3 testigos, si éste fuera abierto, y por 7 si éste fuera cerrado. Se establece el nombre y el apellido del testador y de los testigos, las circunstancias de hallarse en su sano juicio y el lugar, el día y el mes y el año del otorgamiento.